Entonces, vamos a tratar estos temas principales en los cuales nos vamos a abordar inicialmente presentando el caso clínico. Posterior vamos a hablar de la discusión del tema, un abordaje y manejo propuesto y unos mensajes para llevar a casa. Entonces vamos a iniciar con la presentación del caso clínico. El caso clínico lo abordaremos desde el ingreso de nuestra paciente a la Fundación Clínica Infantil Club Noel el día 12 de julio del 2019. Posteriormente hablaremos de un control ambulatorio por genética y de un seguimiento por endocrinología. Entonces, al ingreso por urgencias de nuestra paciente, tenemos que mencionar que es una paciente de 1 año y 10 meses de género femenino, procedente y originaria de Jumbo, y su motivo de consulta es tos, mocos, y el día de hoy no apoya el pie derecho. Tenemos entonces una paciente de 1 año y 10 meses con un cuadro clínico de 24 horas de evolución, consistente en tos húmeda, rinorrea hialina, congestión nasal, fiebre de 39.5 grados, inapetencia, y en la noche previa había presentado irritabilidad, estaba quejumbrosa y en la mañana de la consulta refiere que no apoyaba el pie derecho por dolor. Negaban en ese momento traumas, caídas u otras sintomatologías asociadas. Fue manejada ambulatoriamente con Dolex 5 centímetros, pero frente a la no mejoría deciden consultar. Cabe anotar que en este momento no estábamos dentro del tiempo de pandemia, por lo cual pues no se requirió un manejo diferente o en área especial respiratoria con esta paciente. Entonces tenemos una paciente que dentro de sus antecedentes hallamos que son un producto de un segundo embarazo, de nacimiento por cesárea, por una cesárea previa, de 38.5 semanas de gestación, con un peso de 3.690 y una talla de 48, que como hallazgo importante había presentado taquipnea transitoria del recién nacido, que requirió oxígeno suplementario, pero solamente durante la hospitalización. Como patológicos, una displasia de cadera, y llamaba la atención también pues a la hospitalización al nacimiento por la dificultad respiratoria y por ictericia. Dentro de las cirugías, pues la displasia de cadera había sido corregida a los 14 meses. Tenía sus vacunas completas y no tenía antecedentes mayores de importancia. Qué pena. Entonces, al examen físico de ingreso, encontramos una paciente con unos signos vitales, dentro de los cuales teníamos una tensión arterial de 99/53, una frecuencia cardíaca de 166 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, una temperatura de 37 grados centígrados y una saturación de oxígeno de 97% al aire ambiente. Una valoración antropométrica inicial de la paciente con un peso de 11.4 kilos y una talla de 79 centímetros, dentro de los cuales nos daba un peso para la edad entre 0 y -1 desviación estándar, una talla para la edad entre -1 y -2 desviaciones estándar, y un peso para la talla entre 1 y 2 desviaciones estándar, confiriéndole entonces un riesgo de talla baja a la paciente y con riesgo de sobrepeso también. Teníamos entonces al examen físico una paciente que presentaba secreción hialina por ambas fosas nasales, eritema de las mucosas y faringe eritematosa, sin ninguna otra alteración a nivel de órganos otorrinolaringológicos. Un cuello sin alteraciones, sin adenomegalias, un tórax con ruidos rítmicos, con murmullo vesicular presente, un abdomen blando sin ninguna alteración, genitales normoconfigurados femeninos, pero llamaba la atención en la extremidad que no había un apoyo de la extremidad derecha. Sin embargo, no se observaba edema y dentro de lo descrito al examen físico inicial no habían deformidades. Entonces, me gustaría que aquí alguno de los participantes de la gran sesión pues nos dijera qué pensaría o qué abordaje inicial le daría a esta paciente, referente pues a lo que ya hablamos, su examen físico, su motivo de consulta, o si tiene algún diagnóstico inicial que nos quisiese dar
está abierta pues quien nos quiere colaborar. Hola, buenas tardes. Richard Gómez, residente de segundo año. Pues con todos esos datos y pues un antecedente de un cuadro respiratorio viral, podríamos pensar de pronto en una sinusitis transitoria de la cadera que se puede manifestar con dificultad para el apoyo. Sin embargo, también sería importante descartar que no estuviera haciendo una artritis séptica y pues en el abordaje inicial sería manejo analgésico y tomar hemograma, PCR y BCG. Bueno, Richard, muchas gracias. Sí, es muy importante pues tener claridad frente a los síntomas respiratorios, si tiene alguna afectación a nivel de la articulación o si son patologías completamente diferentes. Entonces, dentro del abordaje inicial de nuestra paciente, tenemos entonces que se le dio un diagnóstico inicial de una rinofaringitis viral y de una miositis del pie derecho. Esa miositis del pie derecho interrogada, pues lo primero que se evaluó fue dejar en observación, se indicó manejo analgésico, en este momento se inició naproxeno y se solicitó una radiografía de pie. No se indicaron otros exámenes en ese momento, pero pues el resultado de la radiografía de pie, a pesar de que se ve un poco borrosa, lo que nos mostró fue unas calcificaciones heterogéneas en los tejidos blandos de aspecto medial del pie derecho, lo que nos daba un posible diagnóstico de una miositis osificante. Entonces, en este caso, lo que se indicó por parte del manejo de observación en pediatría fue entonces una paciente que cursaba con un cuadro de rinofaringitis viral, pero que adicionalmente tenía una miositis osificante, por lo cual se solicitaron estudios de extensión, dentro de los cuales evaluar función de los músculos con una CPK y un hemograma adicional, y se solicitó valoración por reumatología. Pero llamaba la atención que en nuestra paciente esas calcificaciones que a pesar de que no se mencionaban en el examen físico de ingreso, al reinterrogar a la madre, pues nos refiere que las calcificaciones ya tenían un seguimiento inicial por dermatología y ya tenía algunos estudios extrainstitucionales, los cuales nos aportó, y tenemos aquí los que se anotaron en la historia, que fue una hormona tiroidea en 10.1, una CPK de 126 y una patología que se había hecho de la calcificación que tenía la paciente a nivel del pie, que nos mostraba una calcinosis cutis con metaplasia ósea. Por esto se cambiaron o se instauraron nuevos diagnósticos, dentro de los cuales se evaluaba una calcinosis cutis con metaplasia ósea desencadenada por posiblemente una fibrodisplasia osificante progresiva. En los exámenes iniciales, pues el hemograma, como vemos, un hemograma dentro de parámetros adecuados para la edad de la paciente y una CPK, al igual que la extrainstitucional, dentro de rangos normales. Entonces, en este momento, ¿alguien se atrevería a decir que para clínicos solicitaría adicionales ya teniendo como esta sospecha inicial de de un síndrome osificante progresivo? Entonces, no sé si alguien me quiere colaborar de pronto diciendo que para clínicos adicionales solicitaría o qué le haría falta para poder ver ciertos diagnósticos. No sé, alguno de los estudiantes que se encuentra presente, algún interno, nadie se le ocurre nada diferente, como que para clínicos podríamos tomar. Podríamos solicitar, no sé, niveles de calcio, hormona, pues, no sé, ácido úrico, hormona paratiroidea. Ok, muchas gracias. Sí, realmente, pues en este caso, lo primero que podríamos solicitar es todos los paraclínicos de metabolismo del calcio. Entonces, en el abordaje de la paciente, pues estos fueron los paraclínicos que se solicitaron, dentro de los cuales encontrábamos un calcio normal en 10.04 miligramos de cilitro, un fósforo también normal. Se solicitaron una hormona tiroidea, ya que traía una previa, la cual pues para los que no sabían estaba alterada, encontrándola en este momento en 14.4. Se solicitó dentro del abordaje del metabolismo del calcio una hormona paratiroidea
en 452, la cual está elevada. Se solicitó una ecografía de abdomen total, buscando otros sitios de osificación que está normal, una creatinina normal y unas pruebas en orina de 24 horas, tanto de creatinina como de calcio y fósforo, para evaluar la fracción excretada de estos electrolitos, los cuales estaban dentro del rango adecuado. Se solicitó adicionalmente una radiografía de manos, las cuales nos mostraba una calcificación en ambas manos, a nivel del quinto dedo, en tejidos blandos en quinto dedo, y en mano izquierda en tejidos blandos de primer dedo. No se observaban otras lesiones líticas o erosivas, fracturas, y los espacios articulares estaban completamente conservados. Entonces, hasta aquí, pues esta es la última pregunta que quisiera hacerles. ¿Qué les da o qué sospecha diagnóstica les podría dar los paraclínicos que encontramos? Entonces, si quieren, me devuelvo de pronto. ¿O qué les llama la atención de los paraclínicos que encontramos en esta paciente? Si tienen algo de pronto que nos quieran aportar. Por ejemplo, pensar la hormona estimulante de tiroides, la TSH elevada, con una tiroxina libre, podría ser pensar en qué diagnóstico, o una tiroides, una hormona paratiroidea elevada con un calcio y un fósforo normal, ¿tendría alguna indicación o alguna evaluación para ustedes? Bueno, creo que está como un poco ya complejo el caso, pero pues vamos a continuar. Igual si alguien quiere participar después, no hay ningún problema. Entonces, dentro del abordaje multidisciplinario, entonces se logró unos diagnósticos diferenciales desde pediatría, en los cuales estaban los síndromes osificantes, una heteroplasia ósea progresiva o una osteodistrofia hereditaria de Albright. La valoración que se había solicitado por reumatología nos confirma que el cuadro es un cuadro clínico sugestivo de una osteodistrofia hereditaria de Albright, a pesar de que no encontró cambios de braquidactilia claros, pues sugirió que podía ser uno de los diagnósticos diferenciales. Y se solicitó, tanto por la alteración a nivel de la hormona paratiroidea como de la hormona tiroidea, valoración por endocrinología. Entonces, endocrinología nos engloba el caso en una paciente con un cuadro de calcinosis cutánea documentada en el dorso del pie derecho, en primer dedo de mano izquierda y en quinto dedo de mano derecha, asociado a unas facies características redondeadas, un hábito robusto y una talla baja, lo que hacían diagnóstico clínico de un fenotipo de una osteodistrofia de Albright. Entonces, adicionalmente a este fenotipo, encontrábamos dentro del abordaje que tenía niveles de calcio y fósforo y T4 libres normales. Sin embargo, tenía una paratormona y una hormona tiroidea elevadas, lo que hacía sospecha de una resistencia a estas hormonas. Y con un paciente frente a un fenotipo con osteodistrofia de Albright y una resistencia a las hormonas tiroideas, se hizo un diagnóstico de un pseudo hipoparatiroidismo y se inició un abordaje de tratamiento en cuanto a la resistencia a la hormona tiroidea con un levotiroxina de 25 microgramos diarios y se haría seguimiento. Entonces, es una paciente que se da egreso hospitalario con unos diagnósticos de un pseudo hipoparatiroidismo. En ese momento ya había mejorado la parte de la rinofaringitis viral y posteriormente, a nivel de seguimiento, se hace una valoración genética el mismo mes del egreso, en la cual, frente a las hallazgos clínicos que presentaba la paciente, se solicita una secuenciación completa del gen GNAS que nos confirmaría la osteodistrofia hereditaria de Albright. Sin embargo, a nivel de genética se encontró que también encontrábamos una paciente con hipotonía y retraso del neurodesarrollo, por lo cual se solicitaron estudios adicionales. En el seguimiento por endocrinología
se observó que la respuesta a la hormona tiroidea con levotiroxina había sido adecuada, por lo cual se continuó el mismo manejo. Pero, pues como sabemos, posterior a estas fechas inició la pandemia, entonces se hace una pérdida del seguimiento durante un año de esta paciente. Posteriormente, logramos retomar el seguimiento de la paciente y hacia el mediados de este año, la paciente ingresa a la institución nuevamente con el resultado de la secuenciación del gen GNAS, el cual describe una variante que inicialmente se describe como variante de significado incierto del gen que está relacionado con la patología de la paciente. Sin embargo, se evaluó este resultado, ya que pues para algunos no podía ser confirmatorio de la enfermedad, pero al hablarlo directamente con genética, nos refirieron que este es un estudio que tiene mucha validez, dentro de la cual se encuentra una variante del gen, pero que la comparación que se hace con las bases de datos de variantes no se realizó con una base de datos mundial, sino que se realizó solamente con la del laboratorio propio, el cual hizo la prueba genética. Por lo tanto, debería hacerse, y es lo que está pendiente en realizar de la paciente, se hace una reclasificación de variantes, que es un estudio bioinformático, el cual evalúa con comparación de bases de datos internacionales la variante que se encontró en la paciente. En caso de todavía no tener un resultado de esa variante, se podría considerar que frente a una paciente con toda la clínica y la sintomatología de un pseudo hipoparatiroidismo, podría ser una variante de novo, y pues en este caso sería un abordaje diferente. Pero pues como vamos a ver más adelante, a pesar de que no se confirma totalmente, pues no se descarta, y de todas formas debemos hacer el abordaje completo de esta paciente. Y posteriormente, entonces, la valoración última que se realizó de la paciente en endocrinología, se encontró entonces que una paciente que ya tiene 3 años y 10 meses, que tiene resistencia a la paratormona, pero que ha disminuido niveles de calcio, ha aumentado niveles de fósforo, lo que nos hace requerir pues una suplencia de los niveles de calcio para poder controlar o disminuir los niveles de paratormona, ya que la paciente, por su antecedente de displasia de cadera, requería una nueva intervención por parte de ortopedia y necesitaba tener unos niveles de calcio sérico adecuados y un nivel de paratormona normal, por lo cual se inició suplemento de calcio y calcitriol para mejorar el estado de la paciente. Entonces, pues este es el caso clínico. No sé si tengan alguna pregunta o si haya alguna intervención adicional que quieran hacer. Bueno, entonces voy a continuar con la presentación o la discusión del tema, que para el día de hoy es pseudo hipoparatiroidismo. Entonces, inicialmente tenemos que hablar un poco del metabolismo del calcio y en sí de la glándula paratiroides. Esto lo voy a tomar un poco rápido, no es lo más importante del caso. Sin embargo, pues podemos hablar que la glándula paratiroides es una glándula que se deriva del primordio endodérmico y que generalmente se desarrolla alrededor de la 5ª semana de gestación, que es cuando el embrión mide entre 8 y 10 milímetros. En el 90% de las personas hay una constante de 4 glándulas paratiroides, pero en algunos casos pueden haber o glándulas paratiroides supernumerarias, que en este caso pues lo que generan en muchas ocasiones puede ser hiperparatiroidismo, pero pues no es el tema de discusión. Anatómicamente, la glándula paratiroides se localiza en los polos superiores e inferiores de la glándula tiroides en la parte posterior. Cada una tiene un peso aproximado de 30 a 40 miligramos, un tamaño de 3 a 6 milímetros, y su irrigación sanguínea está dada por la arteria tiroidea superior e inferior. Como vemos acá en la imagen, entonces podemos observar cómo
Las glándulas paratiroides se encuentran en la parte posterior, tanto superior como inferior de la glándula tiroides. Tienen su irrigación dada por las hormonas, por las arterias tiroideas inferiores y superiores. Y aquí vemos pues la diferenciación del tipo celular que presentan tanto la glándula tiroides con sus células foliculares y sus células parafoliculares, y vemos también de la glándula paratiroides con la separación pues capsular que estas refieren. Como vemos, son bastante vascularizadas, lo que hace pues que tengan una respuesta mucho más rápida frente a los cambios a nivel sanguíneo que encontremos del calcio. Entonces, fisiológicamente, ¿qué es lo que sucede? La glándula paratiroides está ligada completamente al metabolismo del calcio y el metabolismo del fósforo. Entonces, cuando tenemos una disminución del calcio sérico, la glándula paratiroides lo que aumenta es la secreción de hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea tiene varias funciones, como vemos en la gráfica. Al aumentar a nivel del hueso, lo que hace es estimular la resorción ósea. A nivel de los túbulos renales, lo que nos hace es la reabsorción del calcio y la excreción de fósforo, y ayuda también a metabolizar la vitamina D, que nos ayuda en la absorción posterior del calcio a nivel intestinal. Entonces, a nivel del hueso, todos sabemos que los osteoblastos son los encargados del depósito del hueso, o sea, de tomar el calcio y fijarlo en la matriz propia del hueso, que es la fuente principal, o hasta un 90% de los niveles de calcio dentro del cuerpo. Y los osteoclastos, como vemos en la imagen, son los encargados de la resorción ósea. Estos, tanto los osteoclastos como los osteoblastos, tienen una actividad constante dependiendo de cuál sea el estímulo que se haya. En este caso, lo que hacemos por parte de la PTH y de la vitamina D es inhibir la función del osteoblasto y generar mayor actividad del osteoclasto. Y esta lo que hace es generar una liberación de enzimas proteolíticas que liberan la matriz del hueso y generan producción adicional del calcio. Y pues paso de este a nivel sanguíneo. Y junto con la vitamina D, como veíamos ahora, que es otra de las funciones iniciales de la PTH, entonces la vitamina D pues la absorbemos directamente de los rayos ultravioleta. Esta tiene una transformación desde piel, desde colecalciferol, posteriormente pasa en hígado a ser 25-hidroxicolecalciferol, y en los túbulos renales pasa a ser 1.25-dihidroxicolecalciferol. Esta 1.25 es la que a nivel intestinal genera mayor estimulación de la absorción del calcio de lo que hacemos, de lo que consumimos diariamente. Entonces, como vemos acá, una vez la vitamina D ya llega al riñón, por medio de la hormona paratiroidea se activa, y en la parte del epitelio intestinal es donde genera mayor absorción del calcio para lograr pues la adecuada homeostasis del calcio en el cuerpo. Entonces, en esta imagen tenemos como cuáles son los feedbacks positivos y negativos del metabolismo del calcio. Entonces, vemos acá como niveles altos del calcio estimulan a la tiroides para producir calcitonina, y esta calcitonina lo que hace es generar que se inhiban los osteoclastos, disminuyendo así la producción o el exceso de calcio a nivel sanguíneo, y más la fijación a nivel del hueso. Pero cuando ya los niveles sobrepasan el umbral y son demasiado bajos, entonces en este caso se estimula la glándula paratiroides generando hormona paratiroidea, y esta hormona paratiroidea, como les decía, pues cumple las funciones anteriormente mencionadas. Una vez la hormona paratiroidea también empieza a aumentar se eleva, lo que hace es que también libera o ayuda en la liberación del calcitriol, y este calcitriol ayuda a mantener los niveles normales de calcio, pero cuando ya se aumentan por encima, pues vuelve y entra en todo este círculo de regulación y metabolismo del calcio. Esa es a grandes rasgos la parte del metabolismo del calcio.
Entonces, vamos a hablar ya un poco del pseudo-hipoparatiroidismo, pero pues vamos a iniciar desde la parte histórica. Más o menos en 1942, el endocrinólogo Fuller Albright describe una serie de pacientes con características clínicas similares, las cuales tenían hipocalcemia, hiperfosfatemia y una respuesta defectuosa a la hormona paratiroidea, teniendo también unas características físicas similares, las cuales denominó en ese momento osteodistrofia de Albright, las cuales veremos a continuación cuáles son sus características clínicas. Sin embargo, esta caracterización inicial la denominó un pseudo hipoparatiroidismo, ya que por definición un hipoparatiroidismo es una alteración en el metabolismo del calcio dado por o una disminución de la hormona paratiroidea por, digamos, alteraciones propias de este metabolismo. Sin embargo, como él encontró que había hormona paratiroidea, pero no tenía las características de funcionar o de tener un efecto a nivel de órganos efectores, por eso lo llamó pseudo hipoparatiroidismo. Y posteriormente encontró que había una serie de pacientes con un fenotipo similar de osteodistrofia de Albright, pero que en este caso cursaban con niveles de calcio y fósforo normales. Entonces, no había ni hipoparatiroidismo, ni pseudo hipoparatiroidismo, por ende lo llamó un pseudo hipoparatiroidismo. Hablando entonces de esta, es una patología descrita con características físicas anormales, alteraciones neurocognitivas, alteraciones endocrinológicas, que está relacionada con variantes genéticas del gen GNAS. Es una enfermedad rara y se calcula una prevalencia de 0.7 por 100.000 habitantes. Entonces es una enfermedad pues, de poca aparición, pero que tenemos que tener muy presentes. Entonces, como vemos, es una patología ligada al gen GNAS. El gen GNAS es un gen que se localiza en el cromosoma 20, en el brazo largo, como vemos acá en la imagen. Entonces, este es el locus del gen, el cual pues es denominado el locus 20q13.325. Entonces, este gen es una unidad transcripcional, la cual tiene 3 exones. Dentro de los genes, es uno de los genes más complejos, por así decirlo, ya que tiene diferentes formas de expresión, ya sea por lectura normal o por una lectura retrógrada que produzca pues unas alteraciones diferentes o unas variantes diferentes del RNA mensajero que se produzca. Y es el gen que codifica para la subunidad alfa de la proteína G, la cual pues ya cuando se codifica completamente, pues tiene un tamaño aproximado de 78 kilodaltons. Entonces, pueden existir diferentes tipos de mutaciones en este gen. Existen las mutaciones activantes. Esas mutaciones activantes lo que generan es que haya un aumento progresivo de la actividad de la proteína G. Y esto lo que nos va a llevar es, como vamos a ver más adelante, a una superproducción de AMP cíclico, y se ha descrito más que todo este tipo de mutaciones en tumores endocrinos que generan excesiva proliferación hormonal. Y existe un síndrome que es también descrito por el Dr. Fuller Albright, pero que es el síndrome de McCune-Albright, que es de actividad constante del gen GNAS, por ende de la proteína G, pero en el caso del pseudo hipoparatiroidismo se da por una mutación inactivante del gen. Y en este caso, estas mutaciones inactivantes se han descrito desde 1990, se conocen alrededor de unas 200 mutaciones y más que todo están relacionadas con inserciones o deleciones, que es muy relativo a lo que presentó nuestra paciente, que fue una lesión a nivel del gen. Entonces vamos a hablar un poco también de la proteína G. La proteína G, como todos sabemos, es una proteína ligada a ciertas hormonas, y
que lo que nos ayuda es a la producción final o a la activación de la adenilato ciclasa. Entonces, como podemos ver acá en la imagen, tenemos la proteína G. La proteína G es la parte de acá abajo, que tiene 3 subunidades, la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. Están unidas a un receptor que se llama el receptor de proteína G. Y este receptor es el que va a tener como ligando cualquiera de las hormonas que tenemos acá. Por lo tanto, es aquí donde tenemos que tener claridad de por qué en los pacientes con esta patología hay resistencia a otras hormonas. ¿Por qué? Porque estas hormonas también están relacionadas con esta proteína. Entonces, en sus funciones normales, acá se las voy a explicar, la proteína G, la subunidad alfa, está unida a un guanosín difosfato y cuando llega el ligando hace un cambio conformacional del receptor, lo que hace que se libere la subunidad alfa de las otras 2 subunidades y esto hace que suelte el guanosín difosfato y se una a un guanosín trifosfato. Esta unión lo que hace es que la subunidad alfa se pegue directamente a la adenilato ciclasa, que también está adherida a la membrana, y la adenilato ciclasa lo que nos produce es cambios conformacionales de ATP en AMP cíclico. Y el AMP cíclico tiene funciones de fosforilación o funciones ya de realización de procesos tanto intracelulares como de desarrollo general a nivel del cuerpo. Pero entonces, como vemos, las alteraciones activantes pues van a hacer que esto se produzca en exceso, pero en el caso del pseudohipoparatiroidismo vamos a tener una mutación inactivante, lo que no va a permitir que se produzca AMP cíclico. Tenemos entonces que, como les decía inicialmente, pues tenemos unas características propias del trastorno de la proteína G que nos van a dar las características iniciales de un pseudohipoparatiroidismo, ya sea en las 3 clasificaciones 1A, 1B, 1C, o un pseudohipoparatiroidismo, que lo que también pues, se describe como una osteodistrofia hereditaria de Albright. Pero pueden existir otras alteraciones ligadas también a la alteración del eje pues, o del metabolismo del calcio, ya sea desde alguna alteración de la misma hormona paratiroidea, que en este caso cursa con otros síntomas y sería uno de los diagnósticos diferenciales, o podemos tener también alteraciones a nivel de la acción del AMP cíclico, ya sea en su proceso de activación de la proteína quinasa, o que no la active, lo que no logra pues un posterior buen funcionamiento de todo el ciclo intracelular y genera otro tipo de alteraciones como son la acrodisostosis, que a pesar de que no tiene características como un pseudohipoparatiroidismo, está descrito dentro de las alteraciones del metabolismo de la hormona paratiroidea. O ya alteraciones intranucleares de las fosforilasas que pues generan otros tipos de síndromes que son, en este caso, diagnósticos diferenciales de nuestra patología. Entonces, como habíamos hablado inicialmente, el fenotipo clínico de nuestro paciente está dado por la osteodistrofia hereditaria de Albright. Entonces, ¿qué tiene estas o qué características tienen estos pacientes? Son pacientes de talla baja, facies redondeadas, cuello corto, acortamiento del cuarto y quinto metacarpiano, obesidad, tendencia a calcificaciones subcutáneas y retraso psicomotor, que como vemos en nuestra paciente, lo único que no presentaba era un acortamiento del cuarto y quinto metacarpiano. Sin embargo, está descrito en la literatura que no siempre a la edad que nuestra paciente debutó con los síntomas se puede presentar este acortamiento de los metacarpianos o de la braquidactilia. Por lo tanto, es importante hacer un seguimiento, como vamos a ver más adelante. Y como les mencionaba, existe el síndrome de McCune-Albright. Y es muy importante porque muchas personas tienden a confundir la osteodistrofia de Albright con el síndrome de McCune-Albright y tienen características, como vemos acá en el cuadro, que son bastante diferentes, entre las cuales la más resaltada es el proceso de obesidad en los pacientes,
las alteraciones tanto en los huesos de las manos con braquidactilia, que en el síndrome de McCune-Albright no están presentes. A nivel de piel, como tenía nuestra paciente, existen calcificaciones subcutáneas, mientras que en el síndrome de McCune-Albright podemos encontrar máculas hipercrómicas o lo que conocemos como lunares, en algunos casos tendientes a un color hipercrómico, o unas líneas que se llaman líneas de Blaschko, que son líneas que aparecen más que todo en el dorso del paciente y se relacionan con dermatomas, y son estas hipercromicidades de las células a este nivel por activación constante de la proteína G de estas células. Podemos encontrar que pues no se puede evaluar en nuestra paciente por edad, pero pues es la pubertad, que en la osteodistrofia está retrasada, mientras que en el síndrome de McCune-Albright está precoz. Tenemos hipotiroidismo en nuestro paciente o en la osteodistrofia de Albright, y tenemos hipertiroidismo en los otros. Entonces vemos cómo se van relacionando mucho a las inactivaciones de ciertas características frente a las activaciones de otras características. Como vemos, pues pérdida de la función o ganancia de la función del mismo gen. Y algo clave, pues como teníamos en nuestra paciente, pues teníamos hipoparatiroidismo, mientras que aquí hay hiperplasia de paratiroides, pero podemos tener niveles de calcio y fósforo normal, mientras que aquí van a tener mayor alteración. Entonces, el pseudo hipoparatiroidismo se clasifica en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Y el tipo 1 tiene 3 clasificaciones, A, B y C. Esta clasificación se hace adicionalmente a la relación que hay entre cuando tenemos un diagnóstico confirmatorio genético de mutación del gen, pero también hay unas pruebas moleculares que nos dicen esa mutación del gen, qué es lo que está generando en la proteína G. Entonces, si está generando una activación de la proteína G, entonces vamos a tener un tipo de pseudohipoparatiroidismo. Sin embargo, pues el que más se ha descrito es el tipo 1A, en el cual encontramos resistencia a la acción de la paratormona, pacientes con fenotipo de osteodistrofia de Albright, y podemos encontrar resistencia a otras hormonas, como ya vimos, pues cuál es la causa. La tipo 1B y la tipo 1C, en este caso, lo que nos hablan es de los cambios o de las mutaciones ya variantes que se presentan y de las pruebas moleculares que nos indiquen en el paciente cuál es el estado de la proteína G. Sin embargo, también hay otras características, porque el tipo 1 generalmente no presenta anomalías de osteodistrofia, pero sí presenta la resistencia a las hormonas. Y el tipo C tiende a tener el fenotipo de osteodistrofia con resistencia, pero el defecto molecular en este caso es desconocido completamente. Y el pseudohipoparatiroidismo tipo 2 lo que hace es un incremento del AMP cíclico, podría estar relacionado a una variante o mutación activante, y lo que hace es que no hay una respuesta a la regulación del fósforo, pero este tipo de variantes también está en estudio y está en relación. Y en nuestro caso, el pseudo-hipoparatiroidismo, que generalmente se presenta con fenotipo de osteodistrofia de Albright, osificaciones cutáneas, disminución de la actividad de la proteína G, y no hay resistencia a la paratormona, o cuando la presenta está en menor proporción. Entonces, ¿cómo hacemos un abordaje inicial? A pesar de que es un cuadro un poco denso, nos vamos a ir directamente como a lo que tenemos en nuestra paciente. Entonces, es una paciente que contamos con un cuadro clínico característico de una osteodistrofia de Albright, y esa osteodistrofia de Albright nos da para tomar una prueba genética. Entonces vamos a tomar la prueba de la secuenciación del gen, y en este caso lo que podemos observar entonces es si hay una variante o no hay una variante. Vamos a validar la patogenicidad, que es el estado en el que nos encontramos con nuestra paciente, y podemos encontrarla o de nuevo o que ya sea heredada. Y en este caso es muy importante mencionar dos cosas, porque cuando hay una variante hay que evaluar quién o cuál de los padres es el portador de la variante, ya que existe también, al hacer este estudio, la caracterización de poder definir qué tipo de pseudohipoparatiroidismo tiene, si es una variante que es transmitida desde el padre,
entonces es un pseudo hipoparatiroidismo, mientras que si es transmitida por la madre, solamente es un hipoparatiroidismo de características de 1A. Existen ya cuando no hay otras alteraciones o cuando el análisis no es concluyente, pues otras formas o otros análisis moleculares, pero pues que son más complejos y pues no es el fin de la charla del día de hoy. Entonces, eso fue más o menos como las características generales. Ahora voy a hablarles un poco del abordaje y el manejo. Para el abordaje y el manejo, entonces, en el año 2018 sale este consenso, el cual reunía a 37 participantes de 13 países diferentes, que dependiendo de sus publicaciones o de los trabajos que tuviesen alrededor de pseudohipoparatiroidismo, generaron un consenso en el cual había 67 recomendaciones. Y algo muy clave de este consenso fue que todo paciente que tuviese diagnóstico clínico, o sea, con osteodistrofia de Albright y resistencia a la hormona, debía ser catalogado y tendría que seguir todas las recomendaciones adicionales. Y dentro de lo que nos habla inicialmente también este consenso, son de las características clínicas que podíamos encontrar en los pacientes. Entonces, quise traer este cuadro porque es muy importante cómo vemos en el pseudo hipoparatiroidismo, cómo vemos que vamos a tener una estatura o una velocidad que va a variar, vamos a tener una estatura baja, entonces una talla baja en la mayoría de nuestros pacientes, con un peso normal, que en algunos casos podría estar relacionado con obesidad, pero que aquí no nos lo mencionan. Vemos cómo la braquidactilia está en el menos del 30%, entonces nuestra paciente, a pesar de no tener estos hallazgos propios de la braquidactilia, tenía allí, tenía tu pseudo hipoparatiroidismo. Las osificaciones, vemos cómo están casi en el 100% de los pacientes, a pesar de que es un rango bastante amplio, pues nuestra paciente las presentaba. Y la resistencia tanto a la paratiroides como a la tiroides, pues estaban, pero pueden ser de menor cantidad, y por eso en nuestra paciente, digamos que se pudo controlar con unas dosis de levotiroxina iniciales, con lo cual ha tenido una buena respuesta hasta el momento. Y vemos como, a pesar de que en la valoración genética se encontró un pobre desarrollo neurológico de nuestra paciente, pues no se ha descrito realmente cuál es la afectación completa neurológica en los pacientes con pseudo hipoparatiroidismo. Adicionalmente, nos menciona esta guía como anticipatoria o de seguimiento que tenemos que hacer en los pacientes, en los cuales vemos diferentes ítems que podemos hacer desde la parte pediátrica y hasta desde la parte de medicina general, en los cuales todo paciente requiere un asesoramiento genético al momento del diagnóstico, sin importar en qué momento se hizo el diagnóstico, porque asimismo vamos a evaluar, como les decía ahora, la dependencia de qué padre es el portador de la mutación y asimismo dar una consejería genética adecuada. Tenemos que evaluar crecimiento lineal, ganancia de peso en los pacientes masculinos, descenso testicular, porque también está relacionado con hormonas gonadotróficas. Y llamaba la atención que en otros casos no nos hablaban de presión arterial, pero en estos casos, en este consenso, sí se habla de evaluación de la presión arterial por las calcificaciones que se pueden generar a nivel del cuerpo, que nos pueden aumentar la presión arterial en las pacientes. Y había otra cosa que es muy importante, que ya es el metabolismo de la tiroides y en los pacientes pues, que presenten alteraciones pues, de la pubertad. En algunos casos está relacionado con el crecimiento y el eje de la hormona de crecimiento, pero pues no es de las mayores alteraciones que se presentan. Y en cuanto al tratamiento, nos habla entonces la guía que lo primero que tenemos que hacer es un control hormonal adecuado. Entonces debemos evaluar si hay resistencia a otras hormonas. Tenemos que evaluar adicionalmente cómo está ese calcio y en qué estadio nos encontramos. Y como veíamos en nuestra paciente, a pesar de que cuando debutó tenía un calcio y un fósforo normal, posterior a requerimientos ya de nuestra misma paciente por una cirugía y por un descenso de los niveles de calcio, pues requirió un manejo adicional con calcio.
Y en cuanto a la extirpación de osificaciones, la guía es muy clara en decir que solamente se debe hacer si se presentan en sitios dolorosos o de funcionalidad vital para nuestro paciente. Posterior a este consenso, a nivel de España, se generó un segundo consenso, pero ya con las implicaciones pediátricas del consenso internacional que se realizó. Entonces, estas implicaciones pediátricas y este artículo, lo primero que nos mencionaba es que tenemos que tener mucha claridad en diagnósticos diferenciales en cuanto a los diferentes signos o síntomas principales que encontramos en estos pacientes. Entonces, podemos ver cómo hay síntomas o diagnósticos diferenciales desde el paciente que encontramos con hipocalcemia y elevación de la paratormona. Entonces, algo que podemos manejar y que podemos evaluar fácilmente, la deficiencia de vitamina D, y que para las personas que han rotado o conocen el servicio de endocrinología, pues se ha visto mucha deficiencia de vitamina D ligada, pues a, por ejemplo, todo este episodio de pandemia, que los pacientes no tienen esa directa ubicación frente al sol, que es que nos proporciona directamente. Los raquitismos hipofosfatémicos adicional, porque vemos pues que es una alteración tanto del calcio como del fósforo, o un hipoparatiroidismo debido ya a una mutación, como les decía, del gen propio que produce la paratormona. Tenemos entonces también braquidactilia, pero como les decía, a pesar de que la braquidactilia solo puede estar presente en menos del 30% de nuestros pacientes, casi todas están relacionadas con mutaciones cromosómicas que podemos también evaluar, ya sea con un estudio genético o con un cariotipo, por ejemplo, en un síndrome de Turner. Tenemos entonces también otros diagnósticos diferenciales asociados entonces a las osificaciones cutáneas, dentro de los cuales están los tumores cutáneos, los osteoma cutis, que son en algunos casos presentaciones iniciales de un pseudo-hipoparatiroidismo, como en algunas series de casos que se han presentado a nivel internacional, o podemos tener también por secundarios a traumas o por osteomas adicionales. Osificaciones progresivas, pues entonces tenemos alteraciones como las fibrodisplasias osificantes progresivas, que fue uno de los diagnósticos diferenciales iniciales que se dio en nuestra paciente, o calcinosis tumorales, pues ya relacionadas con mutaciones genéticas. Y pacientes con obesidad de inicio precoz, pues tenemos que tener también relación con otras patologías, un síndrome de Beck-Whittingham o anomalías genéticas. Entonces, en estos pacientes que encontramos con obesidad de inicio precoz y con facies sindrómicas, facies dismórficas, pues hay que pensarlo adicionalmente. O, como les decía, pues hoy en día se habla de pacientes con hipertensión arterial que está relacionada con el fenotipo, pues hay que descartar otras alteraciones pues en el caso de no presentarse en estos pacientes. Este consenso nos generó 40 recomendaciones, no las voy a mencionar todas por aras del tiempo, pero sí les voy a mencionar las más importantes, dentro de las cuales pues nos enfocan en cada uno de los principios de abordaje. Entonces, desde la atención, como les decía, todo paciente con diagnóstico clínico debe tener un equipo multidisciplinario de especialistas, dentro de los cuales incluyen neurología, endocrinología, genética, pediatría y nutrición, para lograr un abordaje multidisciplinario. En el manejo propio de la resistencia a la paratormona, lo que nos evalúan es que dependiendo de en qué momento se haga el diagnóstico, se deben monitorizar los niveles de PTH, calcio y fósforo y de vitamina D, para así definir en qué momento iniciar el tratamiento en estos pacientes. En cuanto al manejo de la resistencia de la hormona tiroidea, entonces siempre se debe hacer, a pesar de que sea, si por ejemplo encontramos un paciente con características clínicas de osteodistrofia de Albright, pero que tenga lo que llamamos un hipotiroidismo subclínico, se debe iniciar tratamiento con suplencia de hormona tiroidea y se debe hacer un seguimiento cada 6 meses de los pacientes menores de 5 años para lograr metas adecuadas en el control tiroideo. En cuanto al manejo de las alteraciones del crecimiento, como les decía, no es que tenga una relación directamente con la hormona de crecimiento,
pero en pacientes que vemos con estancamiento, pues por su propia talla baja, hay que monitorizar la hormona de crecimiento por lo menos cada 6 meses, evaluando hasta que llegue a la talla final o a la talla indicada de este paciente. En cuanto a la función gonadal, pues ya una vez se evalúe tanto pubertad en los pacientes, que nuestra paciente pues no era indicativo todavía, pues se debe evaluar si es una maduración temprana o una maduración tardía, porque así nos ayudará también a iniciar un diagnóstico, o en un paciente que no tengamos diagnóstico inicial, pues la debemos tener presente. Y en cuanto, por ejemplo, a la obesidad y los aspectos metabólicos, es muy importante seguir a estos pacientes con un índice de masa corporal adecuado, con un comportamiento alimentario, pues que tengamos una nutricionista al pie de nuestro paciente, porque como vemos, estos pacientes son tendientes a la obesidad, entonces es muy importante manejar estas alteraciones. Las osificaciones cutáneas, como les decía, la única recomendación que hay, y nos lo mencionan acá, es que estén relacionadas a unos sitios expuestos a presión aumentada, como son los pies y los tobillos, que en el caso de nuestra paciente, pues podría estar indicado la extirpación. Sin embargo, pues no es tan recomendada hasta que la paciente no tenga síntomas o de pronto presente todavía continuidad de los síntomas de dificultad de apoyo del pie, porque estas osificaciones tienden a tener mayor, pueden recaer o pueden volver a presentarse en los sitios donde sean extirpadas. Tanto el manejo de la función cognitiva, entonces, pues, como veíamos en los pacientes propios de pseudo-hipoparatiroidismo, no es que haya alteraciones neurocognitivas, pero en pacientes con otras características o otros de los hallazgos clínicos del pseudo-hipoparatiroidismo, sí es considerado tener una valoración neuropsicológica constante. Son pacientes que no tienen datos propios de malignidad o de otras enfermedades relacionadas, entonces no es que todo paciente con estas características se debe buscar malignidad, pero en pacientes con algunas características adicionales, pues sí hay que considerarlo. Y por último, para no hacer más larga la charla, quiero dejarles unos mensajes para llevar a casa. Entonces, la presentación variada de esta entidad nos debe llevar a generar mayor pericia al momento de evaluar al paciente. A pesar de que se presenta una sintomatología de predominio tardío, un buen manejo multidisciplinario aportaría un adecuado abordaje que nos llevaría a una consejería genética adecuada y un manejo clínico del paciente afectado. La presentación, similar a otras patologías, abre una amalgama de posibilidades diagnósticas, sin embargo, es necesario un adecuado algoritmo mental de manejo de cada paciente. Y la interpretación de un paraclínico debe estar ligada a un antecedente genotípico, la presentación fenotípica y su expresión funcional. Y por último, es necesario continuar explorando posibilidades de tratamiento en pacientes con este tipo de patología para ayudar a su pronóstico de vida. Y los dejo con esta frase del fundador del Grupo Scout: trata de dejar el mundo en mejores condiciones de la que tenías cuando llegaste a él. Muchísimas gracias. Dejo el auditorio para si hay alguna pregunta o alguna intervención adicional, o si la doctora Pilar tiene alguna intervención adicional que hacer. Entonces, si no hay más comentarios, pues damos por terminada la sesión y esperemos haberlos, digamos que haberles abierto otro panorama diagnóstico. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, doctora. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.